Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bien, me alegra verles, poderles saludar. Decía Fanny hace un momento, estábamos en la alabanza, que hoy es un día importante, hoy es un día especial, porque es el día del Señor, pero es importante porque hoy se toman decisiones para nuestro país, ¿sí? Por lo tanto, hoy, estando en sintonía, he decidido predicar acerca de la política. Yo había dicho hace 8 días que vamos a predicar a los hijos, y entonces muchos papás estaban esperando ya ese mensaje para los hijos, pero vamos a correrlo pues lo que toque, porque necesitamos hablar de algo importante, de política. Yo quiero contarle algunas cosas para que usted entienda por qué es tan importante esto, y le voy a contar algo que sucedió en Guatemala esta semana. En Guatemala, esta semana se aprobó una ley que se llama Ley para la Protección de la Vida y la Familia, o también conocida como la Iniciativa 5272. Usted puede encontrar esto en BBC Noticias, lo puede encontrar en internet. Y entonces resulta que el Congreso de Guatemala esta semana, el martes, aprobó una ley, escuche esto, que prohíbe el matrimonio homosexual y eleva las penas para el aborto. Además, en esa ley que aprobó, dijo que estaba prohibido que a los colegios, a los niños se les enseñara que otra cosa diferente a que hombre y mujer, la relación heterosexual es la correcta. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿A usted le parece chévere eso? Oye, ¿cuántos quisiéramos que fuera así en Colombia, cierto? Pero resulta que usted tiene que conocer un poquito la historia de Guatemala para poder entender lo que está pasando allá. Resulta que en Guatemala hicieron una encuesta por allá en el año 2015, y escuche, el porcentaje de población cristiana protestante, nosotros, es de un 42%. Escuche eso. Y el de católicos es de un 45%, o sea que casi el 90% en el 2015, casi el 90% eran de gente cristiana, porque los católicos, aunque no son protestantes, son cristianos. ¿Creen en quién? En Cristo. Con un 90% de población cristiana, pues de razón estas leyes, ¿no? Imagínense. Guatemala. Hay una empresa que hace también encuestas, se llama Latino Barómetro, en el año 2020. Dice que los evangélicos son el 42.8%, mientras que los católicos son el 41.2% de la población en Guatemala. Hay un pueblo que se llama Almolonga. Y resulta que Almolonga, también usted encuentra eso en BBC Noticias, pero esto fue ya relatado en el 2016. Almolonga, y el titular de la noticia dice: Almolonga, el pueblo de Guatemala salvado por el auge de las iglesias evangélicas. Así dice el titular de un periódico que no es cristiano. Y entonces dice que en ese pueblo habían al menos 8 cárceles, de las cuales todas están cerradas porque es que ya no hay a quien meter a la cárcel. No hay. Que de una cantidad de lugares en donde se iban a tomar alcohol, ya no hay escasos, porque pues es que ya no hay a quien venderle. Almolonga, usted puede buscar eso. No son datos de gente cristiana, son datos de un medio imparcial, digámoslo así. ¿Sabe cómo implica y cómo afecta esto que le estoy contando? ¿Cómo la política puede ser afectada? ¿Cómo una ley puede ser promulgada hoy día en donde las Naciones Unidas y todas las naciones y países del mundo están aprobando leyes a favor del aborto, a favor del matrimonio igualitario, a favor de una cantidad de cosas descabelladas? ¿Cómo es que en este momento una nación, Guatemala, dice: no señor, aquí no vamos a hacer de esa manera? Es cuando hay una influencia política cristiana. Pero mire, para que usted entienda la proporción de esto que le estoy diciendo, en Guatemala hay un sistema unicameral, sí, creo que se dice así. Nosotros tenemos un sistema de 2 cámaras. Allá es solo una cámara, y son solo 160 representantes.
De 160 representantes, solo 8 dijeron: no estamos de acuerdo con la ley, con la iniciativa 5272, con la que prohíbe el matrimonio entre parejas, entre personas del mismo sexo, despenaliza el aborto tremendamente, penas de 5 años hasta 50 años, y que prohíbe que el Estado le enseñe a los niños que el homosexualismo o que el lesbianismo y que esto es normal. No, se debe enseñar hombre y mujer y la relación entre heterosexuales. Solo 8 dijeron: no estamos de acuerdo. De resto, 152 dijeron: hay que aprobar esto, punto. Anoche leía la noticia, eso lo leí el martes y yo decía: oiga, qué bendición eso, qué chévere. Leía anoche la noticia, hay que seguir el desarrollo de la noticia, y el presidente de allá ahora tiene que aprobarla, y él puede vetarla o pedir que sea archivado el proceso. Ya pidió que fuera archivado porque él no está de acuerdo. Pero pues cuando hay un sistema en donde los senadores, los representantes dicen que se hace, pues, y 152, eso es una mayoría, ¿cómo se llama eso? Aplastante. Pues, y pues allá están alborotados todos la comunidad LGBTIQ+, que aquí ya no hay derechos, que no hay libertades, que etcétera, 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 Hay una cantidad de cosas así. Pero yo te cuento esto a ti porque nosotros necesitamos lograr que en Colombia sucedan cosas de este estilo. El 18 de febrero fue una cachetada para mí personalmente. Que se apruebe en nuestro país, ya no con la excusa de las 12 semanas en que no hay vida, el aborto, en que no hay una persona, que ahora ya estén dispuestos a decir no, hasta las 24 semanas, y ya están pidiendo totalmente hasta las 40, posibilidad de aborto hasta las 40. Ya lo están pidiendo. Usted no piense que eso se detiene. Que lo hayan aprobado, para mí eso es una cachetada, porque nosotros oramos por Colombia, ¿cierto? ¿Usted ora por Colombia? Levante la mano el que ora por Colombia. Levante la mano el que dice: no, venga, Señor, no queremos esto, queremos que haya protección de la vida. Levante la mano. ¿Usted ora por eso? Pero no pasó nada. O Dios no nos escucha, o la voluntad de Dios es que se apruebe el aborto. ¿Usted cómo va a responder eso? Y es que no podemos responder que es la voluntad de Dios que se apruebe el aborto, porque no, Dios dice el 6º mandamiento: no matarás, así que eso no. ¿Y entonces qué pasó? Pues que resulta que tenemos un problema nosotros, mis hermanos. Vamos a leer Romanos capítulo 13 y quiero que te fijes lo que nos enseña la Biblia frente a la política. Romanos capítulo 13. Y vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 7, fijándonos principalmente en 2 cosas. Luego vamos a ver las implicaciones de esto y vamos a tomar aquí enseñanza de Dios. Dice la escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Señor, esta mañana háblanos por medio de tu palabra. Queremos escuchar tu consejo. Queremos escuchar lo que tú has hablado para la iglesia, para nosotros. Por favor, úsame esta mañana y bendícenos, Señor. Amén.
Pablo escribe el libro de Romanos y se cree que lo escribe en la década de los 50, algunos después de Cristo, ¿no? Algunos piensan que es en el año 57, pero pues a ver, estos son datos que son muy difíciles de sostener realmente, pero yo estoy de acuerdo en que está entre el año 55 y entre el año 60 después de Cristo. Pablo escribe estas palabras en donde a primera vista usted está entendiendo que él está diciendo a la iglesia, a los creyentes en Roma, que se deben someter a sus autoridades superiores, y esas autoridades superiores no son los pastores, esas autoridades superiores no son los ángeles, no es Dios. Pablo no está hablando de sujeción a ellos, Pablo está hablando de una sujeción al poder político, en este caso al emperador, a los procuradores, a los centuriones romanos, a todos aquellos que en ese momento ejercían de alguna manera la autoridad. Pablo está hablándoles a ellos que tienen que sujetarse a esas autoridades. Para ti y para mí hoy sujetarnos a la autoridad realmente es fácil, realmente es muy sencillo. Pero en la época en que Pablo escribe esto existían emperadores terribles. En la época en que se escribió el libro de Romanos, el emperador se llamaba Nerón. Nerón era un loco, asesino. En su mala administración, Roma, la ciudad, se incendió. Y él, buscando un culpable, acusó a los cristianos. Eran los más fáciles. Y entonces los cristianos empezaron a ser perseguidos. Y es cuando usted escucha los relatos de cristianos que se tiraban a los leones, que se tiraban al circo romano para que fueran matados por bestias o por los gladiadores. Si no era así, los cogían como antorchas humanas para que iluminaran de noche la ciudad. Ese era Nerón. Y Pablo le está diciendo a la iglesia cristiana que se sujete a ese emperador. Usted hoy se sorprende que nos digan que nos tenemos que sujetar al presidente o al alcalde. Y ay, tan difícil. No, imagínese donde fuera Nerón. Ese es el contexto que rodea estas palabras que acabamos de leer. Pablo escribe de política porque esto es política. En un momento en que no es fácil escuchar esas palabras. ¿Cómo cree usted? Y yo quiero que piense un momento, ¿cómo cree usted que escucharían los creyentes en Roma, que están viendo cómo queman a sus hermanos, que les toca esconderse en las catacumbas para poder hacer el servicio, que decir que es cristiano es casi que una sentencia de muerte? ¿Cómo cree que ellos escuchan que Pablo les diga, sométase toda persona a las autoridades? Ese Pablo está loco, ¿ese qué le pasa? Y todavía es más terrible cuando Pablo dice, porque esas autoridades son servidores de Dios. ¿Cómo Nerón puede ser un servidor de Dios? ¿Cómo? Pablo escribe esto en un momento en que es chocante. Pero en realidad, ¿qué es lo que está enseñando Pablo? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios? Quiero que te fijes en esto atentamente. Primero, quiero que tengas algo en cuenta: la política es de Dios. Nosotros tenemos un problema con el término política. ¿Por qué tenemos un problema con el término política? Porque entendemos el término política como politiquería. Y la politiquería es eso que vemos en la gente que dice mentiras para ganarse un voto y luego estar allá elegidos. Eso no es, en realidad, la primera acepción según el diccionario Oxford de la palabra política es el arte de gobernar, de administrar. Es la ciencia de administrar y dirigir una nación. Eso es política. Por eso existen carreras como ciencias políticas. No es ciencias para engañar y hacer trampa. No, es para aprender a administrar una nación, para saber cómo es que se debe guiar aquí, que los ministerios, que no sé qué. Bueno, todo eso. Yo no he estudiado ciencias políticas para saber exactamente qué, pero sí se le enseña cómo debe administrarse una nación. La segunda acepción de ese significado es precisamente el arte de hacer política. Entonces es lo que una persona hace cuando administra o cuando está queriendo subir a un cargo político. Pero quiero que pensemos en la política como la primera acepción. ¿El arte de qué?
gobernar, administrar, no politiquería. Por eso utilizo intencionalmente la palabra política, porque en estas fechas es chocante hablar de política en la iglesia. Es difícil, pero estamos viendo que Dios sí tiene palabras frente a ¿qué? Frente a la política. Entonces lo primero que quiero que te fijes es que la política es de Dios. Y dice el versículo 1 del capítulo 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En este versículo yo quiero que tú te fijes sobre todo en la existencia de las autoridades. Pero ¿por qué existen? Existen gobiernos, existen autoridades locales, existen autoridades nacionales por una simple razón. Dice en la parte final del versículo: porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Entonces todo lo que es el gobierno, todo lo que es la política como tal, ha sido establecida e instituida ¿por quién? Si tú vas a Génesis capítulo 9, vas a encontrar lo que se llama el pacto con Noé. Ya terminó el diluvio, el mundo fue destruido, y Dios ahora hace un pacto con Noé. Y en ese pacto con Noé, en el versículo 5 y en el versículo 6, tú encuentras que Dios le dice a Noé: demandaré la sangre de cada hombre que sea derramada. Y Dios está instituyendo ahí la justicia. Si un hombre es asesinado, yo voy a pedir cuentas de por qué ese hombre fue asesinado. Así que ustedes deben asegurarse de que haya ¿qué? Justicia. En Génesis capítulo 9 ya empieza a darse el germen del gobierno humano. Alguien puede pensar, y es algo muy común que se escucha en las iglesias, que la política le pertenece a Satanás. Como en Mateo capítulo 4, en la tentación del Señor Jesús, en Lucas también capítulo 4, se dice que Satanás le dijo al Señor Jesús, lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí me pertenecen, a mí me han sido dados. Entonces algunos han dicho y sostienen que la política es del diablo, que la política es de Satanás, que no le pertenece a Dios. Pero quiero que consideres algunas cosas importantes. Primero, la soberanía de Dios. Dios es el rey del universo. Dios es el rey de la tierra. Él es quien gobierna absolutamente todo. Por lo tanto, los gobiernos no pueden estar fuera de Él. A que Satanás diga, no. Segundo, Satanás es un mentiroso. Él está tratando de engañar a nuestro Señor Jesús para que lo adore, pero que sean de Él, no. Tercero, Daniel. Usted puede mirar eso en casa, le voy a dar citas para que usted revise en casa. En el capítulo 2, versículo 21, y en el capítulo 4, versículo 17, reconoce que los reinos son de Dios. Dice Daniel: todos los reinos le pertenecen a Él y Él los da a quien quiere. En el capítulo 2 dice: Él quita y pone reyes. ¿De quién es el gobierno? Eso no es de Satanás, aunque Él lo haya dicho. Pero algunos creen que la política y que los gobiernos son de Satanás, por lo tanto nosotros nada tenemos que ver nada con eso. Considera también lo que dice Romanos 13, el pasaje que estamos estudiando, donde dice que no hay autoridad que no haya sido impuesta sino de parte de quién. Así que ese argumento mal entendido de que porque Satanás dijo en una tentación palabras en donde dice que los reinos le pertenecen, entonces son de Él, no, son de quién, de Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Pero sí tenemos que reconocer que la política, el sistema gubernamental, es un gran mecanismo usado para el mal. ¿Sabes? Cuando Satanás influencia a hombres malos para que gobiernen y dominen las naciones y para que vuelvan ley lo malo, la política está siendo utilizada ¿para qué? Para el mal. Y es lo que estamos viendo en nuestras naciones, que ahora están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, por ley. Por ley te están diciendo eso. Me contaba
me llamaba un hermano esta semana y me decía: pastor, necesito un consejo. Y yo lo llamé luego y bueno, ¿qué necesita? Cuénteme. Es que, pastor, resulta que con el Día de la Mujer, eso en el colegio a mi hija empezaron a meterle y le cambiaron a la canción de Arroz con Leche. Si se la saben, ¿no? Arroz con leche, me quiero casar. Ahora la volvieron una canción feminista. Yo no me la sé y tampoco la cantaría, ¿no? Pero y entonces que la profesora a una niña de, no sé, 6, 7 años le está cogiendo que tiene que aprenderse la canción, que no sé qué, y que y él dice: y pastor, yo llamé a la profesora y le dije que no hiciera eso, pero imagínese. Entonces yo no sé, dígame, voy y hablo con la rectora, ¿qué hago? Yo le dije: lo primero que hizo bien fue usted llamar a la profesora y decirle que no le enseñe eso a su hija. Eso es lo primero que usted hizo y está bien. Yo le dije: desgraciadamente, si usted va al colegio, y mire, esto es lo que nos puede pasar, y le dice al rector o a la rectora o al que sea: no quiero que le enseñen a mi hijo eso del feminismo. ¿Sabe qué va a pasar con nosotros? Usted es un machista. Además, por ley está obligatorio enseñarle a las niñas los derechos. Eso es por ley, ¿se sabía? Por ley. El gobierno sí puede ser utilizado por Satanás para convertir el mal en ley. Sí. Yo me arriesgo en mi trabajo, porque en mi trabajo yo sostengo que no hay eso de que el género es una construcción social. No hay. En el género tú naces hombre y naces mujer, punto. Eso no es que a usted le dijeron que nació mujer y lo criaron y lo formaron como mujer, pero si te sientes hombre está bien. No, es que eso no es así. Yo me arriesgo cuando digo eso, porque como servidor del Estado colombiano debo decir lo que dice el Estado colombiano, que el género es una construcción social que en realidad puede ser escogida en un momento determinado. Eso es ley, ¿sabía usted? Eso es ley en nuestro país. Por eso usted tiene una lucha tremenda, porque usted en su casa dice: hijo, nacemos hombres y nacemos mujeres. Tú eres una niña o tú eres un niño, y eso es lo que Dios quiso que fueras, así que te tienes que comportar como un niño o te tienes que comportar como una niña. Pero en el colegio le están diciendo todo lo contrario. Y si es en un colegio distrital, bueno, eso es ahorita terrible. En el colegio donde yo trabajo son 6 horas de estudio regular, normal, pero los que están en noveno, décimo y 11 después tienen que estar hasta las 6 de la tarde, porque hay algo que se llama media fortalecida o educación media, no sé qué es de cuánto, y entonces los están enseñando más y les están diciendo exactamente lo mismo 12 horas del día. Y usted apenas llega por la noche cansado y usted se le olvida decirle: hijo, tú eres una niña. Usted se le olvida, o hija. No, usted no lo dice todos los días, pero allá sí se lo están diciendo todo el tiempo, por ley. Así que el gobierno le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero sí puede ser usado por Satanás para volver ley, ¿qué? El mal. ¿Cómo? Influenciando a hombres malos, que sean los que estén allá encima tomando las decisiones. Eso sí puede suceder. Y lo último que implica este versículo 1 es que si los gobiernos pertenecen a Dios, si la política le pertenece a Dios, nosotros entonces debemos someternos a las autoridades. Hermano, ¿por qué los cristianos pueden hacer sus protestas si están en desacuerdo con algo, como se hizo hace 15 días creo, en la Plaza de Bolívar, protestando en contra de que se aprobó esto, y allá estaban los cristianos, pero nosotros no rompemos Transmilenio? Y si la policía nos dice: hágame el favor, no trancan la vía Transmilenio, bueno, sí señor. Usted viera el martes 8, estaba con mi esposa, fuimos a vacunarnos. Yo me coloqué la tercera dosis, ella se colocó la segunda, y casi no podemos llegar a la casa por la cantidad de trancones que habían por las marchas del Día de la Mujer. Entonces nosotros como cristianos vamos a tratar al policía de bastardo, de cerdo, policías cerdos.
Sí, hay unos que son patanes y hay unos, y quizás muchos, que son corruptos, pero eso no te da derecho a ti para no sujetarte o someterte a la autoridad, porque aquí lo dice la Escritura: sométase toda la persona a las autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido impuesta sino por ¿quién? Por Dios. Y recuerde que eso se le decía a una gente que tenía que sujetársele al tal Nerón. A ver si tuviéramos a Nerón de presidente aquí nosotros, que nos cogiera a quemarnos por la noche para que ilumináramos las calles. Por eso, mi querido hermano y joven que está aquí, en medio de esta efervescencia política que hay, en donde se quieren levantar, y ya han dicho algunos candidatos que si hay, ¿cómo se llama esto? Seña de fraude, entonces no se aceptan las elecciones. Eso están diciendo, que van a ir a las calles a romper todo porque no se aceptan las elecciones, el resultado de las elecciones, a menos de que haya un solo resultado. Nosotros no podemos participar en eso, porque debemos someternos ¿a qué? A las autoridades. Eso es. Amén. Quiero, en segundo lugar, que te fijes en algo importante, y es que resistir la política es oponerse a Dios. Mira lo que dice el versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire, Pablo es muy práctico en ese sentido, y él da dos consecuencias ahí en el versículo 3. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo coloca dos niveles de castigo. El primero, el nivel judicial, penal que hay aquí. Y es que si tú cometes una falta, hermano, vas a tener una sanción monetaria. Usted salga en pico y placa o haga lo que no corresponde y tenga su parte, hermano. Y ya, pues, para eso está. Y si no es entonces el parte, pues hay otro, lo encierran y lo encarcelan. En otros países han entendido esto que dice porque no llevan la espada en vano. Han entendido esto como la posibilidad de que haya la pena de muerte, porque la espada implica ¿qué? Muerte. Entonces, si alguien no hace lo correcto en nuestra nación, lo juzgamos, y si se encuentra culpable de un delito tremendamente escandaloso y aberrante, pues pena de muerte. Encuentran su sustento en este pasaje. Y mi intención hoy no es hablar de si la pena de muerte es sí o si la pena de muerte no, pero sí es que tú entiendas que hay una realidad, y es que si tú te opones a la ley, vas a tener un castigo, vas a recibirlo. Pero es que también no solamente oponerse a la ley humana y física que estamos viendo acá, es que nos estamos oponiendo en últimas ¿a quién? A Dios mismo, porque dice ahí en el versículo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y si tú resistes lo que Dios ha establecido, estás resistiendo ¿a quién? A Dios mismo. Presta mucha atención a eso. Presta mucha atención a eso. ¿Y por qué? Porque eso sí. Porque hay un propósito para la política, hay un propósito para la autoridad, hay un propósito para los gobiernos. Y quiero que estés atento en este punto, que probablemente es lo que más va a informar tu mente y te va a poder llevar a entender qué es lo que sucede con esto de la política. ¿Cuál es el propósito de la política? Entonces leíamos ahí en el versículo 3 y 4: los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y dice el versículo 4: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Así que la política, los gobiernos tienen unas funciones principales: castigar el mal, castigarlo y oponerse al mal. Eso es lo que está, para eso es que debe haber un gobierno, para que castigue el mal.
¿Usted para qué quiere un policía? Pues para que coja a los ladrones, para que coja al que hace algo malo. Usted para eso quiere un policía. Esa es la función de ellos. Si algo debemos exigir de nuestras autoridades civiles es precisamente eso: opóngase al mal, opóngase a la injusticia, castigue al que hace lo malo. Eso es lo que debemos exigir de nuestros gobernantes. Eso es lo que debemos esperar, porque Dios mismo les ha colocado esa misma responsabilidad. Ahí está, usted lo lee. Ellos deben hacerlo. Todos lo dicen. No se escucha, ¿no? Todos lo dicen que lo van a hacer. Pero es nuestro deber también velar que lo hagan. ¿Lo están haciendo o no lo están haciendo? Porque esa es su responsabilidad. Para eso fue que Dios los colocó. Pero mira, tú debes ver en el gobierno y en la política el propósito de Dios. Y hay algo, un concepto teológico que quiero que aprendas, que se llama la gracia común. La gracia nosotros la conocemos, o la gracia especial más bien, o la gracia incondicional, la gracia que se nos dio a nosotros, como ese término que se utiliza para hablar de la salvación, la gracia que fue dada a nosotros por Dios, por la cual somos salvos. Pero resulta que hay algo que se llama la gracia común. La gracia común es aquella bondad de Dios que ha sido dada a todos los hombres, no para que sean salvos, no transforma el corazón, pero sí para que puedan experimentar de alguna manera las bendiciones y la bondad de Dios. Por eso tú encuentras que dice el Señor Jesús: usted debe amar a sus enemigos para que sean hijos de su Padre Celestial, que ama a buenos y malos, que hace salir su sol ¿sobre quién? Sobre todos. Eso se llama gracia ¿qué? Común. Usted tiene que fijarse que no solamente los negocios de los cristianos son bendecidos, sino también muchos negocios de gente que no es cristiana. Y hasta gente que hace trampa como que le va bien. Uno dice, pero es que eso se llama gracia ¿qué? Común. No salva, pero sí muestra la bondad de Dios a todos. Uno de los medios que Dios utiliza para que haya gracia común en la humanidad es el gobierno. ¿Por qué el gobierno? Porque el gobierno es un impedimento para que el mal se desborde tremendamente en nuestras sociedades. Si no hay un gobierno, si lo que reina es lo que llamamos la anarquía, en nuestros países sería terrible. Mire, la anarquía es algo que muchas personas desean, que no haya ninguna autoridad ni ningún gobierno, sino que piensan que cada persona puede por sí misma decidir qué hacer bien o qué no hacer. Pero si es así, estaríamos en grandes problemas. ¿Usted se ha dado cuenta del problema que tenemos nosotros con los perritos? A mí me gustan los perritos, pero los perritos pues hacen sus necesidades. Y se supone que el parque está ¿para quiénes? Para los perritos, para que hagan del cuerpo. ¿No es cierto? No, esperen, estamos entendiendo mal. Los parques están hechos para los perritos. Pero hay mucha gente que cree eso y sabe, llevan a su perrito al parque o a la calle y lo dejan que haga su necesidad. Y usted, hermano, pero esta gracia, y dígale usted algo y verá que le echa el perro encima. Eso es anarquía, porque él dice, yo puedo hacer con mi perro lo que me dé la gana. Y hasta le pueden decir, ¿el andén es suyo? No, es de todos. Por eso, entonces que mi perro haga ahí. Eso es anarquía. Y eso le estoy dando el ejemplo solamente con ¿qué? Con el perro. Imagínese donde hay anarquía. ¿Para qué respetamos el semáforo? Yo quiero pasar cuando me plazca. No, necesitamos que haya ¿qué? Orden. Necesitamos que haya dirección. Y el mal se desborda cuando no hay gobierno. Por eso dice el libro de Proverbios que cuando el príncipe es joven, el pueblo sufre porque hay un mal gobierno. ¿Ves? Sufre. Y creo que esa palabra joven se refiere a una persona sin experiencia y sin conocimiento de lo que tiene que ser allá, que no entiende que la justicia es pagarle al malo como debe pagarle, y al justo o al que hace lo bueno, pues alabarle. Dios utiliza el gobierno como un mecanismo para que el mal no se desborde en este mundo. Si no existiera la gracia común, el mal ya habría destruido todas nuestras sociedades.
Pero Dios utiliza los gobiernos. ¿Para qué? Para que haya un control. Porque ciertas cosas no se ven como deben darse. El ejemplo de Guatemala, lo que pasó esta semana. Dios está utilizando a hombres, y no todos esos que votaron allá son cristianos, no piense, pero todos esos que están allá decidieron votar una ley que es fundamentada en principios que bíblicos, cristianos. Dios está deteniendo ¿qué? El mal. En Guatemala está pasando eso. Dios está deteniendo el mal. Y ese detener el mal no solamente beneficia a los cristianos, beneficia ¿a quién? A toda la sociedad. Tú tienes que aprender a ver precisamente ese propósito de Dios, esa gracia común. Por tanto, nosotros nos sometemos a las autoridades, las obedecemos, pero también debemos pagar los impuestos que corresponden. Mira lo que dice el versículo ahí, el versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Y termina Pablo esta parte diciendo: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Nosotros nos sometemos a las autoridades porque hay un castigo si no lo hacemos. 2, porque nuestra conciencia ya no nos deja libres. Tú que hoy has escuchado la palabra de Dios, ya sabes que cuando un policía, cuando una autoridad te diga algo, debes obedecerle, porque si no estás desobedeciendo ¿a quién? Finalmente a Dios. No solamente a ese personaje, sino finalmente ¿a quién? A Dios. Y toca pagar impuestos. ¿Sí está escuchando? Dígame. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Que nuestra cultura colombiana es una cultura que le gusta evadir impuestos. Soy la pastor, yo pago el de la casa, yo pago el del carro, yo en el predial soy juicioso. Pero ¿sabe cuál evadimos? El IVA. Ese no lo queremos pagar. 19%. Entonces usted no quiere que le hagan una factura, porque la factura implica que tiene que haber ¿qué? IVA. Usted dice: no, sin factura yo no necesito eso, porque usted no quiere pagar ¿qué? El impuesto. Eso es algo que tenemos que cambiar nosotros los cristianos. Nosotros los creyentes tenemos que empezar a ser personas que pagamos nuestros impuestos. ¿Sale más caro? Sí. El problema es que la Biblia nos dice: por eso pagamos los impuestos. Ay, es que la Biblia nos pone en unas... Sí, hermano, la Biblia te dice lo que tienes que hacer. Esos impuestos se destinan para muchas otras cosas, entre esos, que haya gobierno, que haya autoridad, que haya ejército, que haya policía. Sí, también. Así que hay que pagarlos, hermano. A veces nos hacen: uy, pero pues toca, hermano. Pues ¿qué hacemos? Así dice. Por eso. Bueno, finalmente quiero decirte algunas cosas, algunas implicaciones que tiene esto para nosotros, para la iglesia. Si tú entiendes que la política es de Dios, que Dios estableció los gobiernos como un mecanismo para dar orden y detener el mal, los cristianos necesitan participar en política. Esa es la consecuencia directa. ¿Y qué es participar en política, hermano? Ya voy a aclarar eso, pero quiero darte unos argumentos adicionales para que entiendas por qué tenemos que participar en política. ¿Por qué una iglesia necesita levantar su voz? ¿Por qué un joven que está escogiendo una carrera dice debería dedicarse yo a estudiar derecho constitucional, porque quiero presentarme a ser un magistrado de este país, para cuando haya una elección así, una votación acerca de un proyecto como el aborto, yo pueda decir: no, eso no es bíblico? Necesitamos que hayan jóvenes que digan: yo voy a estudiar derecho constitucional para presentarme al Senado y hacer leyes justas para mi nación. Eso es participar en política, que nuestros jóvenes se preparen para eso. Pero también participar en política es que tú sepas elegir. Pero antes de ir a eso, te voy a dar unos argumentos. ¿Por qué la iglesia debe participar en política? ¿O por qué el cristiano mejor debe participar en política? Por la secularización de la sociedad.
¿Qué es eso de la secularización? Es cuando se dan explicaciones que no tienen a Dios en cuenta frente a lo que está sucediendo en el mundo. Una sociedad secularizada responde las preguntas sin tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Y usted escucha ahorita en los debates presidenciales, y los candidatos a la presidencia, que les preguntan a ellos: ¿usted qué piensa de las cárceles? Y entonces ellos responden: las cárceles el sistema penal debe ser reformado total y absolutamente, porque la cárcel no rehabilita a nadie, sino que se le enseña más mañas. Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Y dicen: necesitamos trabajar en la educación, y es que el problema del crimen es el hambre. Las cárceles, dicen ahí, las cárceles están llenas porque nuestra nación ha sufrido el abuso de los ricos opresores y por tanto han sido obligados a robar. Y yo le pregunto a ese candidato que dice eso: ¿y por qué hay ladrones que son ricos? ¿Por qué Samuel Moreno, que ese man tenía plata, robó por hambre? No. ¿Y por qué está en la cárcel? Ay, pobrecito, es que ha sufrido la opresión de los ricos. No, ellos están siendo una sociedad secular que no tiene en cuenta la maldad intrínseca que tienen las personas. ¿Sabe por qué la gente roba? Porque quiere, porque son malos, tengan plata o no tengan plata. Porque una persona mata a otra porque es malo, porque el pecado está en su interior, lo hace. No solamente porque es que, ay, me han oprimido. No, eso es una explicación que no tiene en cuenta ¿a quién? A Dios. Y una sociedad secular intenta sacar a Dios absolutamente de todo, de todo. Entonces, ¿la iglesia no puede estar en la educación? No, ¿cómo vamos a meter la iglesia en la educación? La religión debe ser algo privado, no público. El gobierno no puede ser religioso. Nosotros no creemos en la Virgen María, pero el presidente el año pasado o antepasado, él sí es católico, dijo: ay, conmemoramos el Día de la Virgen de Chiquinquirá, y le cayeron encima porque es que el presidente no puede decir eso porque la religión es privada y él como presidente tiene que quedarse callado. Eso es una sociedad secular, que tú no puedas decir nada porque eres cristiano. ¿Sabe qué pasó en estos días en un debate que tuve con los estudiantes de grado 11 contra el aborto? Iban los argumentos muy bien y ya los tenía convencidos, hasta que dije en un momento: es que yo soy pastor de una iglesia cristiana, y por ahí alguien dijo: ajá, de razón. Y ya no le creen a uno, porque supuestamente por ser cristiano se acabaron los argumentos. Yo le dije: de razón no, porque no he usado hasta ahora la Biblia para decirle lo que le estoy diciendo, señorita. No la he usado. Pero una sociedad secular hace eso. Por eso necesitamos participar en política, porque no, la Biblia debe regir todo lo que hacemos, lo que hay en nuestras escuelas, lo que hay en nuestros gobiernos, lo que hay a nivel económico, debe ser regido por principios cristianos. Amén. Así debe ser. Por eso es necesario que tú participes en política, porque nuestra sociedad está siendo cada vez más secularizada. Debemos participar en política porque la ley se está usando para que el mal gobierne. Tengo que darle ejemplos. Usted ya se da cuenta. 2016 se aprobó el aborto bajo 3 causales. 2022 se aprobó el aborto hasta las 24 semanas. En el 2006 era hasta la semana 12 o 14. Hoy ya es hasta la semana 24. Antes el argumento era que es que a las 12 semanas no se sabe si está vivo. No, eso no se sabe. Eso es como quitarse un tumor. Eso no es una persona. Pero ahora, ¿qué van a decir cuando son 24 semanas? Porque un bebé de 6 meses, venga. Yo he escuchado que nacen bebés al mundo de 6 meses, ¿cierto? Y entonces, la ley se está utilizando para obligarnos a nosotros, para obligar a los profesores a que le enseñen a tus hijos que no hay hombre y mujer, que tú puedes escoger lo que quieras, por ley. Por eso debemos participar en política, porque a diferencia del Imperio Romano, nosotros sí podemos escoger
nuestros representantes que aprueben leyes o que tumben leyes. Por eso debemos participar en política. No podemos quedarnos callados, si no nos van a colocar aquí una cantidad de leyes terribles y nosotros, mire, orar es muy importante, pero oramos para que no se aprobara el aborto. ¿Y qué pasó? Y se aprobó. Entonces, ¿qué toca hacer? Bueno, vamos a seguir orando, amén, pero toca tener allá unos que tengan una influencia cristiana. Tenemos que influenciar allá. Entonces van a volver a todo el país cristiano. No, pero vamos a tener un país con principios cristianos. Eso sí. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Nosotros de ninguna manera podemos obligar a alguien a convertirse en cristiano. Es que el gobierno dice, no, es que hacerse cristiano es algo del corazón. Nuestro Señor Jesús nunca obligó a nadie a ser cristiano. Nosotros no podemos hacerlo tampoco. Pero sí queremos una nación con principios cristianos. Eso sí lo necesitamos. Sí necesitamos. Por eso debes participar. Y última razón, porque tú y yo somos luz y somos sal. Porque este mundo está en tinieblas y ellos creen que lo que eligen y escogen es lo correcto. Necesitamos decirle, no, no es lo correcto. La verdad es esta. Necesitamos llevarlos a esa comprensión, a ese entendimiento. Por eso necesitamos levantar nuestra voz y participar. ¿Sabes? Mi esposa me decía ayer algo y lo escuchamos luego, después afirmado por alguien. Me decía mi esposa, Satanás ha hecho bien el trabajo al coger la iglesia y callarla en cuanto a los asuntos políticos. Porque entonces ahora nosotros tenemos miedo de hablar de lo que es correcto, de lo que se está haciendo mal, de lo que se está eligiendo mal. Tenemos miedo de decir, esa persona o ese candidato no es una persona por la cual usted deba votar porque no tiene principios cristianos. No, la iglesia no. He tenido personas en la congregación que se molestan si yo como pastor, digo, vote por tal. Pero ellos no tienen ningún reparo en decirlo. Pero a mí sí me quieren callar. Y eso lo han hecho con cada cristiano. Lo han hecho con la iglesia en general. Y entonces, cállense, no digan nada. Pero ellos sí están eligiendo las leyes. Ellos sí están escogiendo a los presidentes. Ellos sí están nombrando el mal. Y ahora nuestra nación está siendo llevada por un camino que no es correcto. Vemos injusticia, vemos violencia, crimen, corrupción, falta de influencia cristiana en el gobierno. Es necesario que haya. Es necesario que haya, hermano. ¿Sabes? Yo creo firmemente que hay algunas implicaciones en esto. Y la primera es que tú debes elegir bien. Debes saber elegir. Yo no sé si los que están acá ya votaron. Probablemente algunos sí, no, eso como que empieza a las 8 de la mañana, entonces no lo han podido hacer. Pero ahorita que vas a tomar el paso, tú estás escuchando cosas como necesitamos acabar con la era de la violencia y la era en que unos pocos dominaron a otros. Mira, eso es chévere. Eso es chévere que nos hablen a nosotros de que todos podemos tener oportunidades. Yo quiero oportunidades. Yo quiero que haya recursos para todos. Yo quiero que el campesino sea bien tratado. Claro, yo quiero. Yo quiero que no anden matando a los líderes sociales. Sí, yo quiero que no haya absolutamente nada de eso. Sí. Pero si la persona que me propone esto aprueba el aborto, yo voy a decir, no puedo votar por esta persona porque está directamente contra un principio cristiano. Hay gente, mira, me sorprendía, había muchachos cristianos que me dijeron, vamos a votar por Claudia López. Y dije, ¿usted va a votar por una persona que es declarada homosexual? ¿Porque le parece el discurso bonito? Usted necesita escoger es una persona ética y moral, no una persona que tenga un discurso bonito o plan bonito.
Y eso te quiero decir a ti, iglesia, tienes que elegir personas que tengan ética y moral. Implica que hay candidatos que tú tienes que mirar qué propone. Esta persona es pro aborto, esta persona es pro agenda LGBTI, esta persona tiene un adoctrinamiento feminista. Yo no puedo votar por esto porque eso es lo que nos van después a meter a nosotros. Escúchalo, es después lo que te van a meter a ti. Debes saber elegir. No sé, ahorita escuchamos, hay como 2080 candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. Eso es una gran cantidad de gente, muchísimos. Pues debes escoger los mejores, personas que tengan principios y valores cristianos. Todos van a hablar que no haya corrupción, así que usted no está escogiendo nada raro. Todos van a hablar que vamos a acabar con la pobreza. Todos dicen lo mismo. No importa si es de centro, de izquierda o de derecha, todos dicen lo mismo: vamos a acabar con la pobreza, vamos a no sé qué, si sé cuánto. Pero escoja a alguien que tenga principios cristianos. Y mejor, si usted ve allá uno que es cristiano, vote por ese. Es mejor todavía. Pero pastor, hemos visto unos que dicen que son cristianos y allá resultan unos cuentos. Sí, probablemente. Pero es mejor tener un cristiano allá que tenga temor de Dios y que en algún momento ese sí pueda ser tocado por el poder de Dios, y no un impío que va a ser tocado por el diablo para hacer lo que él quiere. Iglesia, hay que escoger bien, porque si no, esas leyes son las que después te van a estar pidiendo a ti. Y vamos a seguir orando, claro, pero ya después de que sea ley, ¿qué vamos a hacer? El camino de Guatemala es el camino que nos está tocando a nosotros. Tener una cantidad de representantes que digan: vamos a abolir esa ley, y votamos todos y la tumbamos y punto. Yo creo que Dios está feliz con lo que está pasando con Guatemala en estos días. Amén. Esa es la primera implicación que quiero que entiendas. En segundo lugar, ya lo mencioné hace un momento, si Dios te ha llamado a ti para estar en un cargo político, no tengas temor. Si Dios te ha llamado a ti para estar allá, prepárate bien. Hay que estudiar, hay que estar listo, pero vamos, hágalo. Creemos firmemente en la iglesia, en IBAC Central, que el pastor, yo no debo participar en política como ¿cómo se llama eso? Persona elegida. No, yo tengo un llamado, y para mí es más importante el llamado que tengo acá de ser su pastor. Pero si tú fuiste llamado a estar en un cargo, allá ser el alcalde de Bogotá, qué bendición. Qué bendición que el alcalde de Bogotá sea un hombre cristiano, una mujer cristiana. Que el presidente de nuestra nación sea una persona que tema a Dios y que se congregue en una iglesia que alabe y después vaya a mostrar al mundo cómo es que se dirige una nación. Qué bendición sería eso. Y si ese es tu llamado, yo veo jóvenes acá, si ese es tu llamado, hazlo. Preséntate. Necesitamos que la política no esté llena de impíos. Mi hermana, cuando salió de la universidad, ella tuvo que hacer unas prácticas en Chapinero. Resulta que la alcaldesa local de ese tiempo, estamos hablando ya, no sé, hace 12 y 13 años, era una persona homosexual. Y dice mi hermana que la mayoría de compañeros que tenía eran igual en Chapinero. Estamos hablando hace 12 años. De razón estamos como estamos. Se nos ha metido eso poco a poco, porque ellos sí han sabido que tienen que meterse en ¿dónde? En la política, para colocar leyes. Sí lo han sabido. Iglesia, es momento de levantarse y hacer la tarea que nos corresponde. Amén. Póngase en pie, por favor. Y reafirmamos nuestros principios. Nosotros creemos que el cambio real vendrá cuando nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, venga a esta tierra y gobierne el mundo. Ahí sí veremos un reinado de justicia y de paz. Eso lo reafirmamos, que solamente el cambio para una vida será cuando se entregue completa y totalmente a Jesús. Eso lo creemos totalmente. No lo estamos cambiando. Pero
entendiendo que Dios utiliza los gobiernos como una manera para detener el mal, también sabemos que es necesario que haya una influencia cristiana allá arriba. Es necesario que haya una influencia cristiana y tú lo puedes hacer. ¿Cómo? Con tu voto. Escoge bien. Eso yo no voto porque no sé qué. No, escoja, porque si usted no escoge, alguien escoge por usted. Y eso es peor decir que no voté. Escoja bien. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has hablado esta mañana. Que el gobierno está en tus manos, las autoridades están en tus manos, pero también, Señor, en tu sabiduría tú has permitido que nosotros o en Colombia hoy podamos escoger a nuestros representantes, y entonces necesitamos que hayan personas con principios cristianos allá arriba, que lleven una influencia cristiana en nuestra sociedad, para que podamos vivir quieta, reposadamente en toda piedad en nuestro país. Por favor, Señor, hoy es un día trascendental. Te pido que tú des sabiduría a quienes van a votar hoy, que escojan personas con principios. Por favor, Padre Celestial, te lo pido. Por favor, Señor de los cielos, glorifícate. Y Señor, quita el temor de levantar nuestra voz cuando se están proclamando falsedades como verdades. No, que nosotros podamos levantar nuestra voz y decir: esto es falso, esto sí es la verdad. Por favor, Señor de los cielos, te lo pedimos, Padre Celestial. Amén y amén.